Bienvenidas y bienvenidos al acto de presentación de La Invisible, un documental que se ha realizado gracias a una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y, precisamente, contamos hoy con la presencia de su titular, Rocío Ruiz. Nos acompañan también el alcalde de la ciudad, José María González, y la delegada del rector para Políticas de Igualdad e Inclusión, Maica García, en representación de la Universidad de Cádiz, a quienes agradecemos su presencia. Precisamente, este acto muestra la importancia de la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil organizada, en este caso representada por la asociación Páginas Violeta. Un buen ejemplo de la necesaria unidad frente a la violencia machista. El documental que hoy presentamos es como una radiografía de la violencia psicológica que miles de mujeres tienen que soportar a diario. Las cifras de las asesinadas por violencia de género en nuestro país son de sobra conocidas. Sin embargo, apenas tenemos datos de las muertas en vida, de las que son torturadas con humillaciones, agresiones verbales, descalificaciones, insultos, en definitiva, vejaciones de todo tipo. Es importante saber que la violencia psicológica siempre precede a cualquier tipo de violencia, ya sea violencia física, sexual, económica o digital. En la mayoría de los casos, esta situación es desconocida para el entorno familiar, las amistades, la vecindad, porque es algo invisible. Lo que sí queremos hacer visibles son los rostros de quienes han hecho posible este proyecto. Empezamos por quien lo ha impulsado, la asociación Páginas Violeta, y por eso pedimos a dos de sus representantes, Teresa Alba y Teresa Agudo, que suban a los micros, presidenta y vicepresidenta. También pedimos que suba al documental la participante Lorena Montero, fiscal delegada de Violencia de Género de Cádiz. Como ya hemos comentado, apenas se habla de la violencia psicológica. ¿Por qué, Teresa, decidiste llevar a cabo este documental? Buenos días. Si nos separamos, yo creo que podemos, porque si no, no se entiende, no se nos va a entender. Disculpa que voy a saludar previamente. Veo muchos ojos conocidos, no todos los rostros, pero sí ojos, porque tenemos las mascarillas, ahora me veis a mí completa, de Cádiz y también de la provincia, de Jerez, de San Fernando, de Ubrique y de Bornos y de otros muchos municipios. Por tanto, gracias por acompañar a Páginas Violetas, por acompañarnos y sobre todo por estar en esta ciudad. Se va a notar que he nacido aquí y que soy de aquí, ¿no? En la ciudad de la luz, de las piedras carcomidas de la Caleta, de las torres vigías del océano Atlántico. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y respondiendo, Mariqui, a tu pregunta, Páginas Violeta ha decidido llevar a cabo este proyecto porque la violencia psicológica de género, la violencia psicológica machista, a pesar del terror que produce, pese a tanto daño que genera, es invisible. De ahí el título del documental. Porque seguimos, además, sin hacerlo cuando no hay agresiones físicas. Pues este tipo de maltrato se lleva a cabo de forma muy sutil y, sin embargo, sus efectos son devastadores e incluso me atrevería a decir que a veces son irreversibles. La imagen, el audiovisual, es un instrumento muy
muy poderoso. Se trata de un lenguaje directo, asequible, también es un elemento que motiva, atrae y mejora, y aquí hay alumnado, y mejora la eficacia de las actividades formativas. Por ello hemos utilizado esta herramienta para que llegue al mayor número de personas posible, y entre ellos pues profesorado, alumnado, profesionales de todos los ámbitos. Tenemos aquí a representantes y a miembros de la Policía Nacional. Nos interesa que llegue también a ellos, a los centros educativos, a organizaciones y colectivos de mujeres. Es muy importante que contemos con ellas, a personas de todas las edades y diferentes niveles socioeconómicos y educativos. Somos conscientes, obviamente, de que la violencia machista y la violencia psicológica de género, que es la que nos ocupa hoy, no desaparece de un día para otro, pero debe y puede erradicarse. Y ello lo podemos hacer con el concurso de los gobiernos, el central, los autonómicos y los locales, y también de toda la sociedad en su conjunto. Porque no estamos ante un fenómeno de la naturaleza imposible de evitar, como está ocurriendo desgraciadamente ahora en la isla de La Palma, que no se puede evitar, es imposible contener. La violencia machista no es un fenómeno de la naturaleza, no lo es. Es un fenómeno del patriarcado, del machismo imperante en la sociedad, de la desigualdad persistente, del derecho que creen tener determinados, y lo quiero decir entre comillas, del derecho que creen tener determinados varones a poseer a las mujeres, a dominarlas, a minusvalorarlas y a privarlas de su libertad. Por tanto, como decimos, no es inevitable como un fenómeno de la naturaleza. Y Páginas Violeta, con este documental y con otros, y con otros documentales que ha realizado y otros proyectos que estamos realizando, queremos poner no uno, sino muchos granitos de arena para ello. Pero la sociedad civil organizada no puede hacerlo sin la colaboración, obviamente, de las instituciones, sin la complicidad y el compromiso de la ciudadanía y, muy especialmente, sin la connivencia, lo he dicho anteriormente, sin la connivencia de los medios de comunicación, de las redes sociales y de quienes tienen el privilegio de contar habitualmente con un micrófono, con un altavoz. Es muy importante, porque, y con esto ya concluyo, no hay imágenes, voces ni silencio inocente, y la sociedad ha de percatarse de ello, y muy especialmente la adolescencia y la juventud, porque no todo vale cuando están en juego los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Hay que decir que este proyecto se realizó en plena pandemia, con lo que eso conlleva. Por eso te quería preguntar, ¿qué otras dificultades habéis encontrado en el proceso de producción de este documental? Pues innumerables. Este es el proceso más complicado que ha llevado a cabo Páginas Violeta. Efectivamente, la pandemia nos tiró por el suelo el cronograma, la planificación, todo hubo que hacerlo de nuevo. Pero claro, esta carrera de obstáculos hemos encontrado otras complicaciones. Por ejemplo, ¿qué mujeres participaban? Queríamos que fueran mujeres supervivientes de la violencia, para dar un mensaje de esperanza, para que se viera que es posible salir de situaciones de violencia. Y algunas mujeres que nos confirmaron su participación al final dijeron: mira, no puedo, no soy capaz de remover todo lo que he pasado, algunas más de 20 años de violencia psicológica. Y teníamos que encontrar otras que fueron muy valientes, porque hay que tener mucha fortaleza para ponerse delante de un micro y contar todo el infierno, toda la tortura que habían vivido. Después tuvimos que construir el guión.
estuvimos 6 meses de investigación, porque el tema es tan delicado, es tan poliédrico, que 6 meses estuvimos investigando y cuando teníamos ese inmenso material, bueno, ¿cómo construir un guión? ¿Qué había que descartar? ¿Qué había que seleccionar? Y eso nos hizo que no sé cuántos guiones, borradores tuviéramos que hacer, hasta que por fin ya nos decidimos. El guión es como un gigantesco puzzle en que ya veréis de qué manera se ha encajado todo. Y después teníamos el problema de resolver, para que fuera menos, 6 mujeres supervivientes de violencia y 6 especialistas de primer nivel. Elegimos a 5 mujeres, entre otras está Lorena, aquí presente, y a un hombre, porque queríamos que las masculinidades, las nuevas masculinidades igualitarias estuvieran representadas y también tuvieran una voz. Después, bueno, estas 12 entrevistas había que hacerlas para que fuera menos y al final yo creo que hemos conseguido una polifonía armónica y bien estructurada. Otro obstáculo es esa imagen que hemos puesto, que es una cúpula geodésica que la realizadora María Arroyo imaginó y que había que construir. La cúpula simboliza esa cárcel invisible en la que están metidas las mujeres y había que levantarla y salir de ella. Bueno, pues eso está formado por un montón de piezas. Había que coser una tela finísima que nadie quería llevar a cabo porque era como un rompecabezas. Así que ese obstáculo también lo superamos. Después hemos tenido todos los incidentes propios de un largometraje, pero nosotras al final pensamos que algunos de nuestros largometrajes y documentales tienen miles de visitas y esperamos que este también lo tenga, porque queremos que sea buscado por su utilidad, por acercarse a una realidad desconocida, ignorada, por ser una violencia invisible. Gracias. Muchas gracias. Como bien ha dicho Teresa, en este documental intervienen 6 mujeres supervivientes de violencia machista y 6 especialistas en diferentes ámbitos como la psicología, el derecho, la sociología o el trabajo social. Lorena, tú como participante en este documental, ¿cómo valoras esta iniciativa de Páginas Violetas? Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Mis Teresas siempre me llevan a mundos cada vez más complejos para un fiscal o una fiscal de a pie. Realmente yo valoro el trabajo desde una perspectiva siempre muy positiva. No solamente este trabajo, porque Páginas Violetas, sí debo deciros, a las personas que las conocéis, a ellas, como adalices de Páginas Violetas, sabéis que son unas mujeres muy profesionales, muy valientes y muy originales en sus proyectos. Y en esos proyectos nos embaucan a todos, nos ilusionan, y los profesionales como yo, que estamos encorsetados en nuestro mundo judicial, en nuestra fiscalía, pues nos conducen a un territorio en el que nos sentimos desequilibrados porque salimos de nuestro territorio de confort y, lógicamente, es lo que ha sucedido con este documental. Ya veremos a ver cómo he salido, ya veremos a ver si os vais a reír toda la vida de toda esta experiencia. Pero bueno, dicho esto, la valoración es, como os decía, positiva, no solamente por el trabajo tan arduo que realiza Páginas Violetas, tan importante, sino también, efectivamente, como ha dicho Teresa, las dificultades que tuvieron que sobrellevar en la época de la pandemia. Unas dificultades que no tengo que recordaros a ninguno de vosotros, que nos han llevado o transportado a un territorio tan oscuro, nos han atenazado en el miedo, han sido un retroceso para las políticas de igualdad y han significado un volver a empezar, rearmar otra vez la maquinaria, aparte de lo que son las dificultades materiales y de intendencia que ha tenido el propio desarrollo de este cortometraje. Por otra parte, yo el cortometraje no lo he visto, hoy se me va a descubrir también, he visto algún retazo, pero siempre lo he imaginado o he pensado en él como de la mano de María, que no la he visto por aquí, no está, yo creo, ¿no? O estará por aquí. María es una excelente profesional, no solamente por el currículum que la avala, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, sino por la extrema sensibilidad que tiene esta mujer, una mujer tan joven, que da esperanza, ¿no?, sobre el avance de nuestra sociedad y sobre la evolución que se está produciendo en nosotros mismos. Pero realmente yo, cuando me he representado el documental,
lo veo como una ventana abierta para la reflexión y el análisis que podemos hacer íntimo, cada uno de nosotros, de los presentes aquí y de todas aquellas personas que vean este cortometraje, y permitirnos analizar esa realidad tan compleja como es la violencia psicológica, una violencia tan compleja, tan complicada, no solamente para la persona que la padece, que incluso a veces ni siquiera la identifica en sí misma. Imaginaos lo complicado que es que los profesionales a veces podamos acceder a ese terreno de violencia y poder dar una respuesta satisfactoria a lo que se nos está pidiendo. Pues bien, yo, que no lo he visto, de vuestra mano voy también a ver o a meterme en esa ventana abierta, a analizar y a reflexionar sobre esta realidad, que es a lo que yo os invito. Cada uno de nosotros va a poner un toque diferente, un toque especial, y esta ventana creo que nos va a permitir no solamente eliminar o de alguna forma cambiar nuestro entender sobre ese fenómeno, sino va a servir también para algo muy importante, que es eliminar nuestros sesgos, nuestros prejuicios, aceptar, como aceptamos en la reunión que tuvimos la suerte de tener todos los profesionales y con las propias mujeres que habían sufrido este desastre, realmente muchos de los principios que queremos seguros en nuestra configuración, en nuestra formación, tienen que desestabilizarse a veces para comprender y alcanzar a ver cosas que no somos capaces de ver. Sencillamente, si hemos conseguido hoy eso, realmente hoy la violencia psicológica será mucho menos invisible y será mucho más visible, no cabe duda. Muchas gracias. Gracias. En el documental, como en toda obra cinematográfica, hay un papel esencial, la dirección. Y ahora vamos a tener el gusto de conocer a María Arroyo, que además ha hecho el montaje y ha sido la co-guionista junto a Teresa Alba, Teresa Agudo, de este documental. María está a muchísimos kilómetros de aquí, pero ha querido acompañarnos con esta grabación. Hola, soy María Arroyo, soy la directora del documental La Invisible que vais a ver. No puedo estar ahí porque soy profe en una escuela de cine en Berlín y hoy tengo clases, pero me encantaría poder estar en Cádiz con vosotras. Así que antes que nada os quiero dar las gracias por venir. Sin un público todo el trabajo realizado hasta ahora no tendría ningún sentido. Y el que te hayas tomado el tiempo de venir es algo que valoramos mucho y quiero darte las gracias. Ahora mismo eres una pieza fundamental en la cadena que puede hacer que este documental llegue a muchas más personas y el mensaje empiece a resonar con fuerza, que es para lo que lo hemos hecho. Así que eso, gracias. Y por favor, si el documental te toca y hace que calen en ti y profundicen ideas que a veces son muy difíciles de expresar y de articular, pero que te gustaría comunicar y transmitir a otras personas, pues el documental está hecho para eso. Así que puedes compartir el link con quien creas que le podría venir bien escucharlo. Y por eso te vuelvo a dar las gracias por hacerlo. El trabajo que vais a ver es fruto de una colaboración preciosa. Y aunque al principio parece solo mi nombre, es porque creo que para el que no tenga esta primera introducción es importante saber que es mi voz la que está detrás de la cámara y como una superviviente más invito a un grupo de mujeres a trabajar juntas. Pero la película está hecha en equipo. Fueron unos 6 meses de investigación con Teresa Alba y Teresa Agudo, leyendo libros, estudios, escuchando charlas y seleccionando a los y las especialistas y a las mujeres que podrían crear la polifonía de perspectivas que estábamos buscando, para poder dar una visión lo más completa posible de algo que es casi imposible de ver. Durante el confinamiento hicimos entrevistas por Zoom con todos los especialistas, las especialistas, para empezar a preparar lo que serían las preguntas de las entrevistas y bocetar un posible guión. Luego fuimos quedando en persona y escuchando las historias de distintas mujeres que habían conseguido salir de relaciones violentas para intentar con nuestras historias ir dibujando el patrón que se repite.
No os quiero contar más sobre eso porque ahora lo vais a ver. En cuanto al equipo detrás de las cámaras, un equipo mayoritariamente femenino, no puedo estar más agradecida, empezando por las Teresas, que me dieron la oportunidad de poder contar con un presupuesto y con muchísima libertad para proponer ideas que al principio resultaban muy abstractas y quizá complejas, pero que poco a poco fueron entendiendo y confiando en ellas. Y yo aprendiendo a explicarlas mejor. Luego mi mano derecha, Charo, con quien comparto la dirección de fotografía y el montaje, y que cada vez tengo más claro que una idea necesita más de una mente para poder desarrollarse, lo que siempre me hace pensar en la cantidad de mujeres y esposas que han hecho esa función para grandes creadores sin ningún tipo de reconocimiento. Ahí lo dejo. Bueno, pues Charo no se queda sin su reconocimiento porque ha sido una delicia poder contar con su sensibilidad y su experiencia y su confianza en la construcción de esta película. Y mi mano izquierda entonces sería Lola, que aunque no tenía mucha experiencia en esto de los rodajes, fue una pieza fundamental en que todo llegase a buen puerto. Su capacidad de escucha y aprendizaje, su entrega y su capacidad organizativa fueron claves. Esos últimos minutos en el Museo Eco en Cádiz montando la cúpula y el proyector justo antes de que empezara a llegar al público habrían sido una auténtica pesadilla si no hubiese estado ella ahí conmigo. Y bueno, los 3 hombres del equipo, Joaquín, Tomé y Manu, qué maravilla poder trabajar con hombres que se ponen a disposición del equipo y de la historia que vamos a contar, sin necesidad de imponerse o dominar la situación. Hombres que saben escuchar y cuidar que el trabajo vaya lo mejor posible. Gracias. Y bueno, a todas las demás. Noé, que se sumó ya al final de la historia y terminó formando parte de ella, ya le veréis que tuvimos mucha suerte. Está claro que nos acompañó el Kairos, como dice Teresa Alba, y eso será porque hace falta que se dedique esfuerzo y trabajo en encontrar más formas de hablar de la violencia psicológica para que pronto podamos decir que es algo del pasado. Así que nada, espero que os guste y si no, espero que me lo contéis porque yo estoy aquí para aprender también y un abrazo digital muy grande y hasta pronto. Gracias. Que el aplauso le llegue hasta Berlín, a María también. Bueno, pues ahora sí que vamos a asistir al estreno de La Invisible. Tengo que decirle que este documental fue seleccionado en la 7ª edición de Directed by Women Spain, el prestigioso Festival Internacional de Cine dirigido por mujeres, y que hubo que hacer un preestreno en Madrid, por cierto, con unas críticas estupendas. Y está subtitulado también para personas sordas. Como han comprobado, tenemos una magnífica intérprete de lenguaje de signos porque contamos también con la asistencia de las compañeras de la Asociación Mujeres Sordas del Sur. La duración del documental es de... Bueno, un aplauso también para la intérprete, claro que sí. Un aplauso, por supuesto. La duración del documental es de 40 minutos y en algunos momentos es de gran dureza, no por las imágenes, sino por el fondo, por las situaciones que se describen. Nos alegra mucho que contemos hoy en la sala con el alumnado de varios institutos, centros educativos, el IES Alberti y el Colegio Argantonio, que van a tener ocasión de comprobar hasta dónde puede llegar la violencia psicológica machista y, sobre todo, que puedan vivir un futuro en donde las relaciones igualitarias sean el eje de sus vidas. Ahora sí, les dejo con La Invisible.
podría formular una pregunta que pueda remover conciencia sobre este tema? Sí, me gustaría plantear hasta qué punto la sociedad está preparada para hacer frente a romper el silencio con la violencia psicológica. Creo que es una pregunta clave que nos la debemos hacer todos y todas, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que no hay una respuesta y unos recursos si no hay un moratón o si no hay una agresión física. Y detrás de cualquier tipo de agresión siempre hay una violencia psicológica, ¿no?, que es el fondo de la cuestión. Creo que a nivel social, y algo que me parece fundamental, es el poder vivirlo como un daño a la propia sociedad. La pérdida de la voz, de la palabra y de la propia identidad de la mujer que está sufriendo una violencia psicológica. Claro, es que a lo mejor no estamos preparados. Por eso se trata de remover conciencia, ¿no? A mí personalmente todavía me cuesta trabajo pensar que yo he sido esa persona en ese momento. Cuando estaba sucediendo, ¿tú te imaginabas que podría salir, que podías estar como estás hoy? Creo que ya estamos listas. ¿Ya? Sí, claro. Ya pasamos. Gracias. Muchas gracias por estar haciendo esto conmigo, eso para empezar. Es un experimento, no sabemos cómo va a salir, es la primera vez que lo hacemos y vamos a ver qué podemos hacer con nuestra propia experiencia. ¿Todas amarillo? Ah, sí. Todas amarillo. Escribimos aquí lo que a nosotras nos haya pasado, lo hayamos sentido. Entonces, bueno, empieza Antonia. Muchas antes que yo han encontrado el patrón que buscamos. Una de las primeras formas que presenta es el control. Empezó por criticar mi ropa, luego mi cabello, mi forma de arreglarme, mi trabajo. Me justificaba sus celos como una prueba de amor. Llegó un momento en el que cuando sonaba mi WhatsApp, me dolía el estómago de pensar que iba a tener una bronca y sentía miedo. Es muy difícil que puedas reconocerte en esa situación que te genera tanta confusión también. Llega un momento que tú estás en un bucle y es muy difícil romper ese bucle. Yo no era consciente. Ahora con perspectiva sí lo veo y ves muchas cosas que antes eran normales. Yo creo que es que está normalizado, entonces no lo ves. Es muy encubierto, muchas veces el maltrato psicológico que te hacen es tan civilino que no te das ni cuenta. Y si no te das cuenta tú, tampoco se dan cuenta los demás. Quizás la violencia psicológica es más grave que ninguna otra violencia porque es menos visible. Precisamente su invisibilidad no significa que sea una microviolencia, significa que esa violencia que se produce de forma cotidiana, continuada, genera ese mecanismo de control permanente sobre la persona. Son acciones, omisiones, estrategias tendentes a minusvalorar, a culpabilizar, a controlarla, a humillar, someter, a dificultar la relación igualitaria entre dos personas. Es continuada en el tiempo, es reiterada, perjudica la estabilidad de la mujer. Creándole pues serios problemas de seguridad, de confianza, de culpabilidad y con ese daño a la integridad mental, ¿qué se logra realmente o qué pretende el agresor? Instituir una relación estable de subordinación o de sometimiento de la mujer. Puede darse en todas las edades, ya lo estamos viendo en adolescentes desde edades muy tempranas. Ya hay adolescentes con 12 años que están sufriendo formas de violencia psicológica extremas.
La utilizan los hombres y lo hacen como sistema de control sobre sus parejas, pero también puede ser sobre cualquier otra mujer que esté en su entorno. Por eso es muy importante que las personas conozcamos cómo es la violencia psicológica para que no seamos cómplices de esa violencia. Escondía mis llaves para que no pudiese salir. Me trataba como si yo fuera de su propiedad. Controlaba mi móvil. Le di todas mis contraseñas para que viese que yo no tenía nada que esconder. Me pedía que le mandase mi ubicación a tiempo real. Es necesario hablar de los espacios tecnológicos porque son un escenario nuevo desde el que reproducir esa violencia. La geolocalización del móvil, el control de Instagram, o sea, que tienes las contraseñas, que hay un control brutal de tu identidad digital. Que él no dé una conversación de WhatsApp por terminada porque él necesita que tú sigas diciéndole que lo perdona y que por favor lo quieres. Es tú porque has puesto esta foto, tú porque has hecho este comentario. Es que al final es como si la chica no tuviera vida, es decir, ese ámbito de su vida que es fundamental para la adolescencia y la juventud, que es el tecnológico, él lo va copando, lo mismo que ocupa el presencial, ¿no? Es un espacio en el que la quita. Una chica o un adolescente fuera del ámbito tecnológico, una adolescente mucho más aislada, que es una de las estrategias de la violencia psicológica, el aislamiento. Cuanto más aislada estés, más poder tengo sobre ti. Pues venga. Oye, ¿lo que hemos escrito dónde se va? Ya se queda dentro de la cúpula, va a quedar dentro de la cúpula, pero no se ve. Silencio. Otro de los signos es el aislamiento. Cada vez que había una reunión con amigos, se las apañaba para provocar una pelea. Así que empecé a cancelar citas poniendo excusas. Pensaba que todos mis amigos querían acostarse conmigo. Poco a poco dejé de verlos porque suponía broncas. Controlaba cuánto tardaba en ir a comprar el pan para comprobar si me había parado a hablar con alguien. El aislamiento está relacionado con el control. Cuanto más aislada esté una mujer, menos agarres para salir de la situación va a tener. Me ha salido un trabajo maravilloso y voy a irme. Bueno, tú sabrás lo que hace, pero entonces restringe el afecto. Con lo cual, sin que él diga nada, ella va a entender que él está enfadado. Eso es una forma de control. ¿Cuál es su estrategia? Yo no te he dicho que no vayas. Si no vas porque no quieres. No es yo no quiero que vayas, es tú verás lo que haces. ¿Esto qué es lo que provoca? Una autoculpabilización continua en la víctima. Y si aún con esas tú todavía no te has dado cuenta, ya sí te lo voy a tener que decir, que no quiero que salgas con tus amistades, que no quiero que tengas estas redes sociales, que no quiero que cuelgues esta foto ni que te pongas esta ropa. Pero eso no te lo digo al principio, eso te lo voy a decir al final. A todo esto se llama violencia psicológica machista y es un terrorismo y una tortura contra las mujeres de todas las edades que la están sufriendo. Desgraciadamente yo creo que todavía hay mucha desinformación sobre la violencia de género. Sí, claro. Muchísima. Para que se considere que hay violencia tiene que ser muy evidente. O sea, muy evidente. Y que tú lo veas. Que te den con el palito. Claro, y que tú lo estés viendo. No vale que yo te lo esté contando. Incluso estás tú dormida y que te despierte y te esté, digamos... Sí, increpando para que no te puedas dormir. Eso es violencia de género. Sí, eso no lo saben. Escupirte es violencia de género. Hay muchísimas cosas. Pero incluso que eso son me parece ya bastante agresivo. ¿Sabes? Muy agresivo. Es que hay cosas antes que son violencia de género. O sea, porque van a llevar a eso. La construcción de las relaciones afectivas no son iguales en las mujeres y en los hombres. Se sigue socializando a los hombres desde ese ámbito del dominio, pero de un dominio sobre algo y sobre alguien. Y a las mujeres nos siguen socializando en todo el tema del ámbito del agrado, ¿no? El ámbito del agrado para el resto, para los demás y para las demás. Y eso, al final, hace que muchos hombres crean que tienen el derecho a ser agradados por las mujeres,
con lo cual estamos jugando diferentes cartas creyendo que estamos jugando a lo mismo. Por eso el ciclo de la violencia se va a repetir de forma continuada hasta que las mujeres salgan de esa situación. Hay mujeres que salen en meses y hay mujeres que pasan la vida completa cada vez con menos herramientas para salir de ese laberinto, ¿no? Conforme más dentro están de la relación, menos ven los apoyos sociales, menos ven sus propias habilidades y los recursos. El tiempo no juega a favor de las mujeres que se mantienen en relaciones de violencia psicológica. Ahí vamos. Me hacía sentir culpable por cualquier cosa, desde haber perdido las llaves, por fumar, porque no le fuera bien en el trabajo. Usaba mis miedos y mis puntos débiles para controlarme. Exageraba mis defectos o los señalaba para evitar asumir la responsabilidad de sus malas elecciones o errores. Mentía o negaba situaciones que habían ocurrido. Me castigaba con su mirada, su falta de atención, su desprecio. Me convencía de que iba a cambiar, que estaba arrepentido y que todo volvería a ser como al principio. Es que yo te quiero mucho, es que lo hago por tu bien, es que luego viene de un detallito, un ramo de flores, y entonces tú ya empiezas a decir, ay, pues mira, que se ha dado cuenta del tema y vamos a volver otra vez a intentarlo. A mí las primeras veces me pedía perdón, luego ya no me pedía ni perdón. Va sumando hasta conseguir una desvalorización total y una anulación de mí misma. Yo ya estaba que no hablaba, no me expresaba, estaba anulada. Y la tercera fase, después del control y las prohibiciones, es la despersonalización, porque es lo que se consigue, ¿no? Está afectada la toma de decisiones, está afectada la toma de conciencia de cuáles son los recursos que tenemos, está afectada el quién soy, hasta tal punto que hay una diferencia muy grande entre la mujer que era antes de la relación y la mujer que es ahora cuando está inmersa en ese vínculo. Se supone que la persona con la que tengo un vínculo de afecto me está violentando. Entonces, para poder entender esto que está pasando, mi mente desarrolla una serie de distorsiones cognitivas, de pensamientos irracionales, como por ejemplo la negación del maltrato, la justificación del maltrato, la culpabilización de yo soy responsable, si yo sé que esto o aquello le molesta, ¿no? ¿Por qué lo he hecho, ¿no? Además ahí entramos en la indefensión aprendida, que la mujer adapta todos sus mecanismos y sus estrategias para evitar el conflicto y al final el conflicto se da por motivos ajenos, ¿no? A lo que ella deje o deje de hacer. Asumes toda la culpa, toda la responsabilidad de algo que no va a cambiar, no puede cambiar. La única manera de romper con eso es que él te mate o que tú te vayas. Madre mía. O sea, estoy intentando ver por qué está ahí esa sensación de malestar. Pero no sé por qué estoy tan enfadada. Es como que me culpándome a mí, ¿sabes? No a él, con su comportamiento. Sí, pero no te puedes sentir culpable. Yo por eso solicité terapia. Yo la terapia la pedí porque yo estuve 23 años callada y yo necesitaba hablar. Yo la rabia la sentí cuando vivía con él. Yo me aborrecía a mí misma, yo me odiaba a mí misma porque yo no era yo. Yo sabía que yo no era yo y que yo aguantaba y soportaba todo lo que tenía que soportar por un miedo irracional que yo lo tenía. Porque yo me había casado para toda la vida. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y eso es educacional, eso es desde chiquitita que a mí me lo han enseñado. Es que yo creo que no es sanarte de una relación tóxica, sino de cómo está construido, por lo menos en mi caso, el patrón de una relación. Yo pienso que tienes derecho a estar enfadada. Claro que sí. Que estás enfadada contigo y también con esas relaciones, con una sociedad que te ha fallado, que nos engañó con todas estas historias del amor romántico,
que pudo haber puesto en peligro tu vida, pero que tú sola no puedes salir de esto. O sea, tú necesitas a una profesional que te acompañe en este proceso. Este proceso es largo, pero es posible. Y es posible desaprender esos patrones de relación y desarrollar una serie de herramientas y de formas de amor propio y de cuidado que, por supuesto, que con lo joven que eres, te van a permitir poder construir relaciones más sanas. Un proceso de salida de la violencia nunca va a ser lineal. Incluso cuando pido ayuda y le digo a una amiga o a alguien de la familia qué es lo que está pasando, incluso ahí después hay un ¿qué he hecho? ¿No? Porque hay mucha culpa y hay mucho cuestionamiento interno. Es que no podemos olvidar que el autoconcepto está muy perjudicado. Es que yo no lo veía como para denunciarlo, cuando estás sintiendo miedo físico, o sea, miedo de que te hagan daño físico. Y no lo hice, porque yo misma también te engañas y dices, lo controlo, no pasa nada, no me va a hacer, nunca me ha pegado, nunca... Como que tienes que esperar a eso para denunciar. Hay asociaciones que están muy pendientes de mujeres que lo están pasando mal, que están aisladas, que se acercan a la casa y que le dan un toque para que se incorporen. Espacios en los que las mujeres se sientan seguras. A mí me ayudaron a salir de ahí. Yo por mí sola no me hubiera ido. Es muy difícil y esa persona está tan encerrada porque la han encerrado en sí misma y le han metido tanto miedo que esa persona es incapaz de salir de ahí si no se la ayuda. Le has dado tanto poder que dices, él me va a encontrar. Tienes tanto miedo que dices, ¿a dónde me voy a ir que no me encuentre? Le estoy desobedeciendo y ya sabes que la desobediencia tiene un costo. Otro de los signos de desvalorización, las humillaciones y los insultos que se pueden relacionar con las siguientes afirmaciones. Conseguía herirme donde más me dolía. Conocía mis inseguridades y me atacaba en los momentos de mayor debilidad. Para calmar su ira llegaba a situaciones denigrantes como arrodillarme ante él. Me humillaba en público o en privado. Hacía bromas a mi costa. Me decía que era una inútil, que estaba loca, que no servía para nada. Las mujeres víctimas de violencia psicológica tienen síntomas como diarreas, vómitos, dolores de cabeza. Malestares del tipo de empezar a tener insomnio, empezar a tener dificultades para tomar la palabra. Daños en su autoestima, depresión, ansiedad, tendencia a la evasión, inseguridad brutal. Realmente la sutileza de los síntomas que presenta, cuando no tienes una evidencia física de lesión, es muy complicada para probarlo ante el órgano judicial. Y muchas veces no existen otras pruebas más que la declaración de él frente a la de ella. Sin embargo, si hubiera habido un vecino o una vecina que hubiera llamado a la policía y que se lo hubiera contado a posteriori a ella, esa notificación en un momento dado podrá recuperarse y le servirá a ella como un elemento probatorio alrededor de su declaración, que es lo más importante. También se tienen que enfrentar a que muchas veces no son creídas, se las cuestiona de una manera que no cuestionamos en otro tipo de delitos. Si yo no soy consciente de lo que es violencia o no violencia, ¿cómo voy a poder plasmar esa violencia y ese infierno que he vivido en una denuncia? Yo creo que es súper importante el preparar a la mujer para lo que va a venir si interpone una denuncia, sobre todo en casos de violencia psicológica. ¿Hasta qué punto tenía yo a lo mejor que haber aguantado en la relación para que me dijeran, ostras, te están maltratando, denúncialo, tal, ¿no? Es muy duro que tu gente no lo vea. Yo te puedo hacer una pregunta personal, Claro, sí, porque claro, es que yo soy madre, ¿vale? Y yo estoy muy preocupada de que mis hijos en un momento dado puedan
sufrir lo que es el daño colateral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o repetición de patrón, lo que sea. ¿A qué edad empezó tu primera relación en la cual la cosa fue la cosa regular? Quizás mi perfil estaba un poquito condicionado ya que yo repitiera el patrón por lo que yo había vivido en mi casa. Vale. El clima, ¿no? Más el clima, ¿no? Yo nunca, ostras, me da mucha vergüenza, yo nunca lo he hablado en mi casa. Mi madre ella siempre no ha sido consciente de que yo me daba cuenta de lo que pasaba. Creo que se autoengañaba diciendo, ¿no? Bueno, los niños no se enteran, o los niños están dormidos, o son niños y están felices. Pero desde pequeñita hasta que tienes 6 años, que entras en el cole, ¿qué estás viendo? Que cuando hay una explosión, lo que hay que hacer es callarse, intentar que la otra persona se calme y agachar la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que eres un normal? ¿No puedes hablar? ¡Contesta! Me pegaban empujón. Y yo seguía callada. ¿Pero que no sabes hablar? Y yo seguía callada hasta que ella se iba. Y si era lo contrario, porque él y yo encima, pues sí, pues esto. ¡Que te calles! Ellos están solamente repitiendo un patrón conductual de repetición de la sociedad, del poder sobre, de así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá. Estoy convencida de que todas las mujeres que yo tengo alrededor en mi vida han sufrido algún tipo de violencia machista. Otra cosa es que sean conscientes de ello. Cuando tomas conciencia de eso, lo estás viendo constantemente a tu alrededor, constantemente. Yo te estoy contando mi historia y cualquier mujer que la esté leyendo, que la esté escuchando, la ha vivido. Otro de los signos que podemos reconocer es la intimidación. Rompía cosas o amenazaba con romperlas. Llegó a sacarme el cuchillo más de una vez. Daba portazos y tiraba mis cosas al suelo. Daba puñetazos a las puertas y a las paredes. Me gritaba constantemente. Fíjate, yo me acuerdo una vez, tenía mi hijo chico, mi hijo mayor tenía 5 años, y nos cerró la puerta de la calle, no sé qué era lo que le pasó, algo quería, yo ya no me acuerdo, lo que no se me olvida es lo que nos hizo. Cogió un cuchillo y dijo, primero os mato a vosotros dos y luego ya acabo conmigo. ¿Tú te imaginas pidiéndole por favor, suelta el cuchillo, déjanos vivir? Vale ya. Mi hijo, imagínate, mi hijo con 7 años, tú dices, mi hijo con 7 años era mayor. Tienes en el imaginario el maltratador es una persona agresiva, el alcohólico, analfabeto que te pega y que encima tú vives en una capa social que no tienes capacidad de salir tú sola adelante porque tienes además un montón de niños, yo qué sé, eso, ¿no? Como una imagen que no es así. Realmente no hay un perfil, que realmente hombre violento puede ser cualquier hombre educado dentro del patriarcado, es decir, cualquier hombre en nuestra sociedad. Hemos sido educados en ella, valorados al ejercerla y evidentemente cualquier hombre puede utilizarla para generar control, para generar esta sensación de dominio que muchas veces es parte de nuestra identidad. Cuesta mucho ver como delincuentes a hombres que están totalmente adaptados a nuestro sistema. El machismo forma parte de nuestra sociedad y los delincuentes están, por lo general, absolutamente adaptados. No es accidental. El comportamiento del agresor responde a una idea, a la necesidad de someter a su víctima. El sometimiento es privarla de su libertad, privarla de su dignidad, privarla de los valores más esenciales de una persona, hasta conseguir que ella se rebaje a un nivel en el que ni siquiera se sienta persona, que va garantizando que día a día esa persona vaya muriendo un poco más. No entender eso como un delito es quizá el delito más grave, ¿no?
Pues bien. Bueno, ya vamos por el último. Otro de los signos más claros que podemos reconocer son las amenazas, tanto dirigidas a mí como a mis seres queridos. Me llegó a decir: de aquí saldrás con los pies por delante. Me amenazaba con suicidarse si lo dejaba. A mí también. Evité que se tirara por la ventana en varias ocasiones. Me repetía: te voy a destrozar la vida. Me amenazaba con quitarme a mi hija. Decía que publicaría en internet mis fotos íntimas. También se piensa en que tenemos un perfil de víctima perfecta, la víctima 100% sumisa. Eso no lo tenemos. Es decir, yo conozco a muchas jóvenes y muchas adolescentes que no son sumisas y son víctimas de violencia. Siempre estamos enfocando en qué le ha ocurrido a la víctima, y yo creo que lo que debemos de enfocar es que la responsabilidad única y exclusiva la tiene quien agrede. Ese modelo, esa masculinidad, porque no existe un perfil, sino ese modelo de masculinidad hegemónica que claro que sale. Para poder elaborar otras formas de relación, inventamos poco a poco y entre todos y entre todas las masculinidades positivas, que sencillamente son formas diferentes, diversas de ser hombre, donde el cuidado forma parte de sus vidas, donde hay una relación empática, donde somos capaces de darnos cuenta desde el cariño y el cuidado de la presencia y la necesidad de reforzar, cuidar a la persona que está al lado. No se trata de buscar culpables, sino las causas de esta sociedad que podemos ir desmontando poquito a poco. Se requiere, por supuesto, desde mi punto de vista, mucha educación, pero también trabajar los afectos, las emociones, el perdón. Y estamos rodeadas de hombres maravillosos, amorosos, donde ellos se desmontan y nosotras también, no nada más ellos. Y yo sí a Elena decirle que es una mujer maravillosa, todas por supuesto, todas, pero ella especialmente es como el futuro y la esperanza de generar otro discurso y otra praxis para salir de las violencias, y estás muy legitimada a decir desde tu lugar y tu cuerpo lo que te ha sucedido. Entonces, esto es lo que vamos a construir. Cada color son los palos que hicimos ayer. Sí. La A, la B, la C, cada uno tiene un color. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a marcar con un lápiz azul las esquinas, que vamos a seguir el patrón que se repite. Cuando una persona empieza a salir de la situación de violencia, se da cuenta de que hay un montón de gente alrededor que no es el agresor y una forma de relación que no tiene nada que ver con aquello de lo que está viendo. Son destrezas que se desarrollan y que se desarrollan en grupo. La F más pegada al azul. Cogemos la F primero y más pegada al azul. Yo en el momento en que llama a la policía yo no podía echarme atrás. Yo tenía que seguir. Y ahí es cuando te das cuenta de que no estás sola. Tanto miedo que has pasado y tanta soledad que has pasado durante 23 años, resulta que no estás sola. Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La cúpula geodésica, que es el patrón que estamos haciendo, es una construcción que inventó un arquitecto para que fuera una estructura que se pudiera construir en cualquier parte de alguien que necesitase una casa. Y con materiales diversos, ¿no? Sí. No denuncias porque tienes miedo, porque no te quieres ir de tu casa, porque dices, ¿y dónde voy? El momento de presentar la denuncia es algo muy importante, pues hay que valorar las posibilidades que tiene la víctima de ir a otro lugar con sus hijos e hijas, si los tiene, de conseguir rápidamente una subsistencia económica. De inicio, tenemos que obtener la protección de la víctima. Es la prioridad absoluta. Y hay que ser muy claros con la protección que podemos ofrecerle. Si no estás protegida, el tío te mata. Porque está muy enfurecido porque le has desobedecido. Y además has hecho público su mundo interior, su mundo asqueroso de abuso y de maltrato. Yo recomendaría a la víctima autocuidado. Un autocuidado que la justicia no le va a brindar.
Han salido muchas cosas, ¿no? En la conversación ayer han salido muchas emociones y habéis compartido y de alguna manera estáis sanando también. Es como si fuera una jaula, pero a la vez la habéis construido juntas y con vuestros sentimientos, vuestras emociones y vuestros pensamientos. Entonces esta cúpula está cargada de toda esa energía y esa intención, ¿no? Para levantar siempre hay fuerzas contrarias, ¿no? Entonces, para levantar algo tenemos que empujar hacia abajo también, ¿no? Y entonces esos raíces nos van a dar la estabilidad para levantar. Y entonces vamos a buscar esa sensación cada una y vamos a buscar unas posturas de poder de guerrera. Construido una especie de cúpula de 2,5 metros de diámetro que nos deja todas encerradas. Entonces, mañana levantaremos entre todas esta cúpula y vosotros vendréis con estos pilares. Entonces ahora me gustaría que vosotros pensaseis qué creéis que deberían de simbolizar estos 8 pilares que vais a traer a las mujeres en este ritual. Y yo voy a estar detrás de la cámara. Gracias a vosotros. Bueno. Yo soy fiscal de Cádiz y el mío yo les propuse a ellas que fuese la sección de violencia contra o sobre la mujer que existe en cada Fiscalía de España, como apoyo o auxilio o asistencia a las mujeres, que sepan que existe. O sea, que tú ves los pilares como recursos, ¿no? Claro, para mí los pilares son como los pasos por los que tiene que pasar la mujer desde tomar conciencia de lo que está viviendo hasta el acceso a los recursos especializados y a la administración de justicia. Es que yo creo que dentro de los recursos profesionales con capacitación también deben estar en paralelo asistencia psicológica, asesoramiento psicológico, trabajo social. Pero realmente, claro, cuando hablamos de recursos, claro, ¿de qué estamos hablando? De dos cosas muy concretas, profesionales y dinero. Digo yo. Va bien de primero de dinero, porque sin dinero no hay profesionales. Y dinero. Pero con dinero a veces no tienes tampoco profesionales. En claro, condiciones. pero ¿qué dices si tuviésemos las dos? Que el dinero es necesario, pero no suficiente. Realmente la ayuda puede venir no solamente de profesionales, puede venir de una vecina. De una vecina o de una asociación que trabaja sin ánimo de lucro, vamos, que no es... Para mí tenemos que ir a dos pasos. Es cierto que tenemos una problemática en lo alto y por tanto tenemos que tener recursos para la atención, pero no nos podemos olvidar que tenemos que irnos abajo, es decir, si no trabajamos lo de abajo siempre vamos a tener lo de arriba. Es que es una de prevención y una de reparación, o sea, en terreno de prevención y de reparación. Pero fíjate, para mí la prevención ya no es solo prevención, para mí es ya transformación. O sea, yo creo que hay que transformar nuestra estructura social. Está claro, para mí el cambio y uno de los pilares fundamentales y del proceso de ese cambio es el cambio de los hombres. De hecho, nosotros trabajamos en 3 niveles, uno es la concienciación, que es el primer paso del darse cuenta, que comentaba la compañera. Otro es, evidentemente, la acción, y todavía hay un tercero, que es la reparación, que es el que habla Saramago, ¿no? Sí, la necesidad de no solamente darte cuenta de la transformación, sino reparar aquello que has hecho como parte del sistema. Totalmente. No es verdad que los hombres seamos culpables de todo lo que ha sucedido en los últimos 4.000 años, sino que no se reproduzca desde lo masculino, esa estructura de dominación, que muchas veces es sutil, como es el caso de la psicología, de la violencia psicológica. Me pregunto por qué establecí una relación con ese hombre. Siempre me lo sigo preguntando. ¿Qué en mí estaba tan frágil que permitió todo eso? Si tú te sientes cuidada y protegida por otras mujeres, nos da herramientas y fuerza para relacionarnos con los hombres, no desde esa carencia profunda de ámame por favor, y golpéame, mátame, viólame, algo que se haga con tal de que me ames. Porque yo le tapaba y no le decía a la gente lo que me estaba haciendo, porque tenía miedo, porque me daba vergüenza. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo una y otra vez? No me podía imaginar en ningún momento de mi vida, ni siquiera que yo fuera a estar viva con 35 años. Ni a lo que me dedico, ni que sea capaz de hacer el trabajo que hago yo sola.
El camino hacia convertirme en lo que soy ahora ha sido muy duro. Fortalecerme, el hecho de no victimizarme. A mí me ha ayudado mucho el recordar siempre lo que yo era antes de conocerle. Empezar a perdonarte, eso tardas años y ese proceso duele mucho, pero es como la manera de empezar a sanarte, reconstruirte, y ahí es cuando empiezas después a planear tus sueños, tu futuro, tus deseos. ¿Por qué le pedimos tanto a las mujeres que denuncien ellas cuando no hacemos cada uno de nosotros lo que podemos hacer? El resto de la gente, ¿por qué no ve esto? ¿Qué hago yo o dejo de hacer para que la violencia siga dándose? ¿Y si fuese tu hija? ¿Qué harías en este caso? ¿Cómo podemos seguir viviendo en una sociedad machista? Tenemos que ser capaces de entender cuándo se produce esa violencia psicológica, darnos cuenta, verla, observarla, cambiarla. Detectar dónde están los riesgos de idealizar relaciones sin hablar de reciprocidad. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Queremos sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de que existe, aunque no la veamos. Desde las instituciones, pero también desde lo social, tenemos una responsabilidad, poner todos los medios y todas las herramientas necesarias para que podamos salir de ellas, ¿no? Que la violencia de género no es una cuestión solo de las víctimas, sino que es de la sociedad en general. Simbólicamente, lo que he intentado representar es que este tipo de violencia no se ve cuando está dentro. La cúpula está hecha con una tela, que es una tela que se utiliza para los trajes de novia, porque la idea del amor romántico es lo que no te permite ver toda esa estructura que en el fondo te está esclavizando. Y que cuando sales de la cúpula y tomas distancia, sí puedes ver ese patrón. ¿Y entonces crees que podías imaginarte que hoy podías ser la mujer que eres ahora? Uf, cómo se nos queda el cuerpo, ¿eh? Qué necesario es visibilizar este tipo de situaciones que labor hacéis, increíble. Y bueno, lo que sí vamos a estar seguras y seguros de que se va a visibilizar, porque este documental va a tener una extraordinaria difusión, no solo porque este acto se está retransmitiendo en streaming, sino porque en el mes de noviembre se presentará en la Real Academia de España en Roma,
en Buenos Aires, en Escocia. También están en conversaciones con la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para su proyección en las unidades de cooperación en el exterior repartidas por América Latina, Asia, Oriente Próximo y África. Casi nada. Bueno, y ahora vamos a darle paso al alcalde de Cádiz, José María González, que va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Primero, expresar la dificultad de poder articular palabras en este momento. Me toca a mí la difícil tarea de deshacer en directo el nudo en la garganta, que creo que todas y todos tenemos después de ver este documental. Y quería compartir con ustedes, miren, me muevo ahora mismo entre la ira, el dolor, la vergüenza. Siento muchísimas sensaciones, ¿no? Muchos sentimientos que entran y salen de mi cuerpo tras ver este documental, ¿no? Quisiera darle las gracias encarecidamente a las Teresas, a María, a la directora, y a todas las personas que de alguna manera habéis formado parte y habéis tenido que ver con este documental, porque es muy necesario. Es muy necesario, además, en este contexto en el que nos movemos, en este contexto negacionista de las ultraderechas, ¿no? En el que pues, parece ser que la violencia de género o no existe o es un invento o un chiringuito, ¿no? Lo que hemos visto aquí en este documental son historias reales que representan no un fenómeno aislado, desgraciadamente, representan un elemento mayoritario muy presente, y estoy absolutamente convencido de que no me equivoco si afirmo que todas y todos los que estamos aquí presentes hemos vivido, hemos sido cómplices o incluso hemos participado de ellos. Por lo tanto, es una lacra a eliminar de nuestras vidas, de nuestra sociedad, si realmente hablamos de progreso, si realmente hablamos de mejorar el mundo, ¿no?, que nos ha tocado vivir, y cómo lo hacemos de forma activa y de forma participada. Y desde luego es un compromiso y debe ser una hoja de ruta de las instituciones, de luchar sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de duda, contra un fenómeno que debe de desaparecer de nuestras sociedades. Leía con bastante tristeza hace unas semanas un estudio científico en el que se decía que los jóvenes entre 15 y 29 años, uno de cada 5 jóvenes de entre 15 y 29 años, pensaba que la violencia machista, pensaba que la violencia de género era un invento ideológico, ¿no? Yo no sé muy bien qué ha pasado en estos últimos años, en esta última década. No sé muy bien cómo hemos llegado hasta un punto en el que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, están reproduciendo modelos, esquemas, patrones de comportamiento que, por ejemplo, en la gente de mi sociedad, de mi generación, habíamos empezado a deconstruir y a cambiar, ¿no? Es triste, ¿no?, asistir como la gente de la generación, los que son jóvenes de la generación futura, a los que les va a tocar dirigir y tomar decisiones de este tipo también en el futuro, se están criando en una situación, primero, de la que ellos no son responsables. Evidentemente, vosotros y vosotras no sois responsables de ese tipo de situaciones, pero sí sois sujetos activos, ¿no?, de la solución, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos permitido que os criéis en esta sociedad. Nosotros no hemos hecho lo suficiente por eliminar esos elementos y esos patrones que seguramente, pues, creo que no son ajenos, ¿no?, lo que estoy diciendo, y que veis, ¿no?, que ocurren a vuestro alrededor o dentro mismo de vuestras propias vidas, pero como digo, sí sois parte imprescindible, ¿no?, de la solución. Por eso recomendaría y haría una petición desde este espacio para que la difusión de este tipo de contenidos, de la invisible, pues fuese mayoritaria, multitudinaria, y llegase a todos los rincones, no solamente a todos los sitios que Mariki nos ha dicho que va a llegar, sino a todos los sitios del universo, ¿no?, porque es necesario transformar el mundo en el que vivimos y hacer lo que decía también en el documental, ¿no?, ¿qué hago yo
para cambiar esto, ¿no? Darnos cuenta de que todas y todos somos sujetos activos de la solución y para hacer desaparecer de una vez por todas esta lacra de nuestra sociedad. Así que, una vez más, Teresas, María y toda la gente que habéis participado, por supuesto la consejera que nos acompaña hoy, delegadas y todas las autoridades que también son parte fundamental en la solución de este problema, muchísimas gracias a todas y a todos. En las 8 provincias andaluzas existen unidades para la igualdad en las universidades. Y además, en Cádiz, contamos con la delegada del rector para las políticas de igualdad e inclusión, Maica García, a quienes pedimos que suba al estrado, por favor. Bueno, gracias, Mariqui. Gracias a las compañeras y a los compañeros. Como decía nuestro alcalde, es complicado hablar en este momento. Se nos han removido muchas cosas, nos están resonando otras muchas. Pero hay que reponerse porque el mensaje precisamente de este trabajo es que de esto se sale. Entonces, desde ahí es de donde me gustaría hablaros. Evidentemente tengo que saludar a todas las instituciones que están hoy aquí presentes en la sala y darles las gracias por estar aquí. Discúlpenme por adelantado si se me olvidará alguien, espero que no. Doña Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. José María González, alcalde de Cádiz. Laura Fernández, directora de LIAM. Mi compañera Ana Fidalgo, delegada de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación, nuestra querida Celia Mañueco, asesora del IAN en Cádiz, Arturo Morgado, que es nuestro decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que hoy nos acoge, Guadalupe Calvo, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz, nuestras Teresa Agudo y Teresa Alba, de Páginas Violetas, miembros de otras asociaciones de mujeres de la provincia de Cádiz, representantes de otras instituciones, miembros de la comunidad de la UCA, estudiantes y profesorado de los distintos centros educativos que nos acompañan, amigos y amigas. Me toca, en nombre del rector de la Universidad de Cádiz, quien disculpa su presencia hoy aquí, que le hubiera encantado, como todas y todos sabemos, pero está de viaje, daros las gracias y en el propio, como delegada para las políticas de igualdad e inclusión, daros las gracias por estar aquí y darles las gracias de manera particular a Páginas Violetas por haber elegido una institución como la Universidad de Cádiz para la presentación, para este acto de presentación, este evento tan importante del documental La violencia invisible. Queremos felicitar efusivamente por este trabajo que, como decía, nos remueve tanto y que ha sido financiado por el IAM. También quiero aprovechar para agradecer a una persona hoy invisible aquí, mi compañera Guadalupe Calvo, directora de la Unidad de Igualdad, todo el trabajo que ha realizado para que hoy también esto sea posible. Y aprovechar para agradecerle todo el trabajo que realiza en la Universidad de Cádiz, en la Unidad de Igualdad, desde donde todos los días caminamos para una universidad más igualitaria, y sobre todo por su trabajo cuidado y atento a lo realmente importante. Gracias, compañeros. Para la Universidad de Cádiz, como decía, hoy es un privilegio poder colaborar con una asociación como Páginas Violetas. Una asociación, como todas y todos sabemos, con un peso importante dentro de la sociedad civil de nuestra provincia y fuera de ella. Una asociación con la que tenemos el privilegio de aprender todos los días. Gracias, Teresas, por ser un referente y por enseñarnos tanto a quienes hemos empezado a caminar no hace tanto en estas situaciones. De hecho, nuestra historia como junta, nuestra historia junta de Páginas Violetas de la Universidad de Cádiz, no se remonta a ayer, sino que es un trabajo continuado de hace muchos años y que en los últimos meses se ha visibilizado también a través del curso de verano Violencia Machista en espacios de ocio y tiempo libre.
coordinado por la profesora Francisca Fuentes en el contexto de la 71 edición del curso de verano. Ahora repetimos con este evento y lo hacemos porque tenemos metas comunes que tienen que ver con combatir la violencia contra las mujeres y hacerlo desde una mirada feminista, inclusiva y comprometida en el día a día, desde un trabajo en red que sabemos y reconocemos necesario y en el que también queremos aportar todos los días. Y hacerlo desde este espacio privilegiado, pues para nosotras es muy importante, porque esto es algo más que la presentación de un documental. Es también un acto formativo, porque no termina hoy esta presentación. Seguro que nos ha removido muchas cosas y a partir de aquí vamos a seguir trabajando y trabajándonos en ellas. Y desde luego es algo muy necesario porque la violencia invisible, como las violencias invisibles, como se nos ha mostrado hoy, son un problema de naturaleza compleja, como se representaba a través de la cúpula que nos han enseñado las compañeras. Una cúpula que podemos levantar. En este sentido, también queremos tender la mano y poner encima de la mesa nuestro compromiso como institución universitaria. Pero yo ahora quiero dirigirme especialmente a los estudiantes, a las estudiantes que están hoy aquí, de centros de la provincia de Cádiz y que han sido acompañadas por sus docentes de manera muy específica. Y quiero hacerlo primero para darles las gracias por involucrarse, por pringarse y por estar hoy aquí en un acto de esta naturaleza, pero también quiero compartir con vosotras y con vosotros algunos datos que os afectan de manera directa. Ciertamente nos afectan a todas como sociedad, pero que os involucra directamente a las personas más jóvenes, a los y las adolescentes. Dice el estudio de la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, algunos datos que llaman poderosamente la atención. Casi un 20% de las adolescentes sufre violencia psicológica y de control. Y casi 1 de cada 5, su pareja la ridiculiza, la insulta, toma decisiones por ella, y a un 15% la controlan con el móvil y la aíslan de sus amistades. A mí me gustaría llamar la atención en primera instancia. Como dice, y me lo va a permitir Lupe, la madre de mi compañera Lupe, que es una persona muy sabia, nunca permitáis que os aíslen del círculo de vuestras amigas. Ese es un buen consejo que ella siempre nos repite y que nos parece fundamental. Tenemos mucho que trabajar desde el ámbito educativo, desde todos los ámbitos educativos, alumnado y profesorado de la mano. Se ha dicho en este documental desarrollar un concepto más maduro del amor y sus límites, detectar dónde están los riesgos de idealizar relaciones sin hablar de reciprocidad, saber detectar las primeras manifestaciones de abuso en la pareja y cómo evolucionan, detectar violencia, esta violencia en otras parejas y ayudar a detenerla. ¿Y cómo puedo identificarla? Y os quiero contar algunos elementos que os pueden ayudar. Preguntaros si alguna vez habéis vivido alguna de estas situaciones. Me ha dicho que no valía para nada. Me ha aislado de mis amistades. Me ha controlado diciéndome hasta el más mínimo de los detalles. Me ha hecho sentir miedo. Me ha intimidado con frases, insultos, incluso con conductas de carácter sexual. Me ha presionado para distintos tipos de actividades en las que no quería participar. Me ha culpado de provocar violencia en algunas situaciones de las anteriores. Me ha tratado de controlar con el móvil. Ha usado mi contraseña para controlarme. Ha usado mis contraseñas para suplantar mi identidad. Me ha enviado mensajes a través de Internet o el móvil para insultarme, para amenazarme, ofenderme o asustarme. O ha difundido mensajes, insultos o imágenes mías por el móvil o por el teléfono móvil sin mi permiso. Ha presumido de realizar algunas conductas anteriores ante amigos u otras personas. Pensad en estos indicadores, porque algunas de las personas que estáis aquí estáis viviendo violencia psicológica. Y os invito también a que cambiemos la mirada y estemos atentos y atentas a esas situaciones que se pueden estar dando en nuestro entorno. Y ofrecer esa mano, ofrecer un proceso de escucha a aquellas personas en las que detectéis que esto puede estar pasando. Identificar la violencia psicológica como violencia invisible, habéis visto hoy, seguramente no lo habéis descubierto hoy, pero hemos enfatizado en ello, es fundamental.
Pero también os invitamos a seguir pensando en futuros días con vuestro profesorado acerca de algunas de las preguntas claves que se formulan en este documental. ¿Qué hago yo o dejo de hacer para que esto pase todos los días? Tenemos que ser capaces de entender cuánto, y yo añado también el por qué, se da esta violencia psicológica. Y para terminar, me quedo con una de las frases con las que finaliza precisamente este documental. Tenemos que darnos cuenta, verla, observarla, cambiarla. Para todo ello, lo tenéis en nosotras, en la Universidad de Cádiz, una aliada siempre. Gracias a todos y a todas por estar, por ser y por compartir con nosotros. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, y para cerrar el acto, pedimos la intervención de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Yo también estoy emocionada. Teresas, os habéis superado, de verdad, Páginas Violeta. Y mira que llevamos ya tres años trabajando juntas con unos documentales, unos reportajes maravillosos, pero de verdad que me habéis impactado. Mi enhorabuena a todo el equipo, a esa directora, realizadora, de verdad maravillosa. Creo que ya no es lo que contáis, es cómo se cuenta, cómo conectáis con la emoción de cada uno de nosotros, cómo nos habéis abierto, como tú decías antes, Teresa, los ojos con otra mirada, o nos habéis revivido recuerdos y momentos difíciles. Va a llegar. Yo creo que esto es un instrumento tan maravilloso el que habéis creado para llegar a las personas, para remover, que de verdad que no sé cómo agradeceros lo que habéis hecho. Estoy muy emocionada porque, mira, muchas veces uno, y cuando está en esta responsabilidad tan importante, en este abismo, ¿no?, que te encuentras cada día, hay veces que perdemos muchas veces el rumbo, ¿no?, la perspectiva, con tantísimos obstáculos que nos rodean, ¿verdad, alcalde?, del día a día, de una administración que es muy difícil de llevar. Y olvidamos lo esencial, que es por lo que estamos aquí, por quienes estamos aquí, por lo que venimos cada día, un trabajo que es durísimo, lo tenéis que saber, sobre todo tan duro cuando tienes la responsabilidad de la vida de las personas más vulnerables, como es mi caso, porque llevo todas las políticas sociales, los niños menores, la infancia, pero también las mujeres víctimas de esta terrible violencia que hemos creado nosotros en este mundo tan terrible, machista, patriarcal, y que nosotros en nuestras manos está. Yo recuerdo el primer día, y lo he contado en algunas ocasiones, ¿no?, creo que llevaba 2 días en este cargo, en esta consejería, cuando tuve que ir al minuto de silencio por una mujer de 2 hermanas con 75 años que habían asesinado. Fue mi primer acto, y cuando pude hablar, y hablé claramente de la historia de violencia, porque vamos a hablar de historias de violencia. ¿Cuántos años de violencia invisible, en silencio? Nadie sabía nada de ese tipo de violencia hasta que llegó a acabar con su vida. Y el otro día precisamente tuve la oportunidad en Jerez de inaugurar un protocolo, de presentar un protocolo para todos los técnicos, técnicas profesionales y asociaciones de detección de violencia específico para mujeres mayores. Una media de 26 años y 3 meses. No se me va a olvidar ese dato, me parece terrible. Muchas de ellas creo que las hemos visto hoy, por eso me he sentido también muy removida. Y yo pues me gustaría agradecer antes que nada a todos los que estáis aquí, porque veo mucho de la comunidad educativa. Muchísimas gracias a la universidad, de verdad, delegada, muchísimas gracias por acoger en este lugar y por traer a esta comunidad educativa, que además me enraiza con mi vocación, con mi profesión durante 30 años, ¿no? He sido profesora, docente, directora y además coordinadora de todos los planes de igualdad y del plan de coeducación de mi centro. Muy involucrada siempre por la lucha feminista, la lucha de mujeres y hombres por conseguir un mundo más justo y más igualitario, no es otra cosa.
Y muchísimas gracias también por acompañarme siempre, pues, parte de todo mi equipo, ¿no? Mi delegada de aquí de Cádiz, la asesora del Instituto Andaluz de la Mujer y, como no, hoy también tengo el honor de que esté aquí la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, con el que realizamos este maravilloso proyecto. Porque al final es eso, el tener poder, entre comillas, con este cargo de tantísima responsabilidad, que para mí es un regalo y un privilegio, realizar del servicio a los andaluces y a las andaluzas, de poder, con nuestro granito de arena, con unos recursos que tenemos que son de todos, en este caso económicos, para que las Teresas, para que Páginas Violeta haya podido crear este maravilloso instrumento que pueda llegar a tantísimas personas, porque van a llegar, porque lo vamos a usar, porque lo vamos a mover, y que sirva, y fíjate lo que os digo, para que lo vea una sola mujer o un solo hombre de nuestra sociedad y diga: se acabó, quiero dar paso adelante, quiero pedir ayuda, con estos magníficos profesionales que además habéis reflejados aquí, que los tenemos, que son maravillosos. Y quiero saludar también a la fiscal nuestra de Cádiz, que también compartimos con ella cursos y formación. Es que, es de verdad, no, nos queda tanto, pero yo, que soy una guerrera, yo sí me considero una guerrera, voy a sostener uno de esos palos. Vamos a levantar esa cúpula, no, las millones de cúpulas, y vamos a derribar todas las cárceles. Yo le llamo las cárceles del alma, de tantísimas mujeres prisioneras y esclavas de una vida que no les pertenece, la vida dedicada a otros, la vida del silencio, de muros infranqueables del dolor, del miedo, de la ira, de la soledad. Esos muros los vamos a derribar. Y gracias de verdad, Páginas Violeta, porque habéis creado un buen instrumento para derribar ese muro y para levantar esa cúpula. Así que, y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañáis. Mira, yo quiero hablar de los hombres, porque yo sé que tenemos un reto muy difícil y tengo mucha ilusión en un nuevo proyecto que vamos a hacer ya realidad, porque yo siempre hablaba de los hombres y las mujeres y los hombres de la mano en la lucha contra la violencia machista, por la igualdad. Y existen hombres tan maravillosos, allí lo habéis dicho, ¿no? Compañeros de viaje que todos conocemos, de trabajo, de profesionales, de vida, de pareja, de amigos, de familiares, que quiero ir de la mano con ellos. Hemos escuchado ahí uno de ellos que va a formar parte de ese proyecto tan bonito de hombres igualitarios, de masculinidades igualitarias, de la nueva marcha de hombres por la igualdad. Tenemos una cita todos el día 21 de octubre, después de 15 años, que la inspiró Saramago, ¿no?, que fue uno de sus grandes inspiradores. Después de 15 años, Sevilla va a volver a ser el foco y la luz de lo que tiene que ser el movimiento feminista, colocar en la agenda feminista el movimiento de la mano, de la alianza con los hombres. Porque, empezando por la educación, y aquí tenemos a muchos chicos, y recordando también el primer documental que nos ofreciste y ese corto llamado Boomerang, desde la educación con los chicos, con los adolescentes, desde la infancia, es donde se puede producir esa transformación real, ese cambio social, cultural y educacional que es muy complejo, es que está muy enraizado en nuestra sociedad machista, pero yo estoy convencida que se puede conseguir. Y estoy convencida porque, como decía antes, he trabajado durante 30 años en el mundo de la educación y sé lo que se puede hacer, sé del poder que tiene la educación. Es la vacuna más potente contra la desigualdad y contra la violencia. La tenemos que usar, pero es verdad que la educación formal es una parte, y antes se lo comentaba el alcalde, y tenemos otra parte que es la educación no formal, que son los medios de comunicación, que hay que darle, que también tienen que ser nuestros aliados, tienen que estar convencidos de que no todo vale, todo no se puede contar, ni se puede contar de ciertas maneras, que tenemos que tener también la perspectiva del enfoque de la mujer. Pero además, desde los medios, desde las redes, hay que poner freno a esas barbaridades de violencia, de odio que se promueve, que se multiplica por las redes sin poder pararlo. Soy muy orgullosa de que actualmente la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada hace muy poquito, el 21 de julio, con un consenso de todos los grupos políticos, la verdad, menos Vox, maravilloso, pues conseguimos que se va a regular el tema de las redes sociales, de las adicciones, de la ciberviolencia, del bullying, desde la educación como el arma para prevenir precisamente
todo ese tipo de actuaciones y para cambiar el mundo. Pues bien, yo quiero empezar por la educación. La educación, además de todas estas cuestiones, hemos planteado unos programas coeducativos. Aprovecho para invitarnos el 25 y el 26 al segundo Congreso de Coeducación que se va a celebrar en Málaga. El primero fue justito antes de la pandemia, lo pudimos hacer en vivo y en directo. Y de ese congreso, donde participó toda la comunidad, hablábamos de ese poder transformador y que tenemos que hacer más. Cogimos ideas. Nosotros hemos venido aquí a trabajar, a remangarnos y a trabajar para construir. Y de esas ideas, que sepáis que ya tenemos construido unos materiales curriculares coeducativos de infantil, de primaria, de secundaria, introduciendo esa nueva línea de masculinidades igualitarias tan importante. Ese calendario coeducativo con 12 mujeres referentes, porque hacen falta mujeres referentes, mujeres poderosas como las que aquí hoy han mostrado su rostro, porque hay que ser muy valiente, hay que saber perdonarse, romper con esas barreras y decir lo voy a contar, porque las que la escuchen, que sepan que esas mujeres de verdad han hecho hoy una labor pedagógica importantísima y que han dado un paso que sé que es difícil, pero es importante. Mujeres referentes como nuestras 12 mujeres andaluzas del calendario, como las 6 mujeres maravillosas que hoy han estado acompañando y que quiero felicitar, que nos dan esa muestra de valentía, de coraje. Todo se puede conseguir con las alas del coraje, desde la educación, desde esa transformación, pero también no nos olvidemos, con recursos y apoyos. Hablábamos antes de dinero y profesionales, hablaban en el documental, sí. Yo recuerdo cuando llegué a la consejería que me recorrí todas las provincias andaluzas, me reuní con todas las entidades, con los profesionales, con las asociaciones y yo les preguntaba, ¿qué necesitáis? ¿En qué podemos ayudarlo? Y me decían, presupuesto, claro, presupuesto, el presupuesto lo tenéis blindado. Me he peleado y está el presupuesto blindado y hemos crecido. Pero vamos a utilizarlo bien, vamos a utilizarlo en qué lo queréis. Formación para los profesionales, efectivamente, nos la solicitaban los mismos profesionales y todos, formación especializada. Está siempre en ese continuo aprendizaje, aprendiendo durante toda la vida ante las nuevas realidades. Ahí están esos maravillosos profesionales con la formación. Pero las entidades, las asociaciones, de la mano del movimiento asociativo, necesitan llevar a cabo todos esos proyectos maravillosos como el que han hecho hoy Páginas Violeta. Son 103 proyectos nuevos, estoy muy contenta, a través de la línea de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, los que están aprobados. 103 proyectos con esa fuerza y esa capacidad que van a llegar a muchísimas mujeres pues para seguir educando en igualdad, para la promoción de la igualdad, la participación. Las mujeres que salgan de sus casas, que consigamos que participen en nuestra sociedad en todos los ámbitos, son mujeres poderosas que se darán cuenta antes, incluso de dar ese paso importante. Y, por supuesto, también desde la prevención de la violencia de género, muy importante, la detección lo antes posible y la prevención. Y queríamos tener ese recurso fundamental que para mí, esa llamada, ¿no?, que te puede salvar una vida. Y lo recuerdo mucho en la pandemia. Recuerdo y quiero compartir con vosotros cuando, durante la pandemia, imaginaros la preocupación, las mujeres confinadas con sus maltratadores, sin poder salir. Solo quedaba ir a la farmacia, por ejemplo, o a la tienda de alimentación. Pues bien, mascarilla 19 en la farmacia, esperando que salvara vidas, y salvaron vidas. El teléfono, el correo, creamos todos los recursos posibles. Mirad, en el teléfono hemos invertido 10 veces más y queríamos profesionales. Una profesional, yo os explico el caso, durante 3 horas colgada de un teléfono durante la pandemia, cuando una mujer pudo salir, hacer esos recados, esas compras, y llamó inmediatamente al 900, 200, 999 y no quería salir y corría en riesgo su vida y la de sus hijos e hijas. La conseguimos salvar. Lo que haga falta para el teléfono, para las casas de acogida, lo hemos aumentado los recursos de los profesionales, una nueva unidad en el IAN, 15 personas más con una unidad integral de violencia de género. El tratamiento psicológico, doble de tratamiento psicológico, porque es que es verdad, de eso no se sale sola, ni se sale fácil. Es un proceso muy complicado que necesita de profesionales, pues todo lo que hiciera falta para ese tratamiento psicológico en nuestro Instituto Andaluz de la Mujer. Y que llegaran los centros de información a la mujer, mi sueño es que llegue a todos los rincones de Andalucía
Y aunque hemos incrementado, ya son 180, necesitamos más, porque las mujeres en el ámbito rural están doblemente vulnerables, son doblemente vulnerables. Tardan muchísimo más en dar ese paso, están más aisladas. Tenemos que llegar a esa mujer, porque esa era la pregunta que me hice cuando llegué y la que me hago cada día. ¿Cómo podemos llegar a ellas? ¿Cómo? ¿Cuáles son los recursos? Tenemos recursos, tenemos todo lo que os está explicando, tenemos de la mano del movimiento asociativo. Sabemos que todas las entidades, todas las administraciones, las universidades, la administración local, los ayuntamientos están trabajando, pero ¿cómo llegamos a ella? Esa clave, esa herramienta, pues es la lucha diaria, el día a día, que cada uno de los que tenemos un puesto de responsabilidad o simplemente somos una sociedad responsable, implicada, que no nos conformamos, que pensamos que una sociedad digna no puede permitir que haya más mujeres viviendo esos infiernos, que no haya ni un solo asesinato más. Eso es lo que nos tenemos que preguntar cada día, por lo que tenemos que luchar cada día juntos, todos unidos. Y a mí me da igual los que no lo vean, no lo niegan. Siempre les digo, échate a un lado y déjame trabajar. Por lo menos no estorbes, porque no te lo voy a permitir que me estorbes. Y para eso he estado yo siempre dando la cara y poniéndome enfrente de quien no nos deje trabajar. Y me van a encontrar. Y de ese convencimiento, de que la unidad de todos y todas, de hombres, de mujeres, de instituciones, de universidades, desde la educación, desde los recursos con los profesionales, desde el movimiento asociativo, es posible. Yo estoy convencida de que es posible, porque hemos visto muchísimos pasos adelante. Yo os tiendo la mano para trabajar a vuestro lado. Guardadme un sitio en el campo de batalla, porque es posible el sueño de una Andalucía más igualitaria y libre de violencias machistas. Ese sueño es posible para Andalucía y para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos con el pozo y el aprendizaje que nos deja este documental y con las palabras optimistas de la consejera. Y con esto damos concluido este acto. Lo que nos queda es la foto de familia, que la podemos hacer ahí afuera en la puerta del aula magna. Y nada, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos y a todas.